Listo, Fabio. Listo. Ahí me escucho. Listo, Fabio, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Fabio Muñoz Garcés. Vivo en la vereda El Orejón, municipio de Briceño. Soy guardián del río. Mi profesión es ser agricultor, pero de agroecología. Y trabajo con organizaciones sociales. Muchas gracias, don Fabio. Pues, don Fabio, como le venía comentando, la idea de este espacio es de alguna manera conocer el impacto que tuvo, digamos que el desarrollo del proyecto Hidroituango sobre las organizaciones que estaban en el territorio en ese momento. Puntualmente, pues por el conocimiento que usted tiene, organizaciones como Ríos Vivos, que ha estado ahí en el territorio y que pues quisiéramos conocer un poco de cómo transcurrió este proceso con Ríos Vivos y el proyecto. Y si nos puede comentar, por ejemplo, ese origen de esta organización en el territorio. Bueno, no, nosotros hemos estado aquí en el territorio durante mucho tiempo, mucho antes de que comenzaran obras de Hidroituango. Obras en el 2008, 2009 y con eso pues tenemos que comenzar a mirar cómo nos organizábamos y buscamos por medio de las juntas de acción comunal a ver cómo íbamos a estar en el territorio. Y resultamos en una asociación grande o un grupo grande que se llamaba Ríos Vivos en ese entonces, y ahí pues fue un trasegar más o menos de unos, son que 8, 10 años, donde pues hubieron diferentes formas de mirar el trabajo que se iba a hacer en contra de esa represa por la cantidad de amenazas que traía al territorio y a las comunidades. Debido a eso, pues se da lo primero, que es la utilidad pública, donde efectivamente comienzan a sacar a la gente con esa figura, gente campesina, gente que somos de acá, donde le compran la tierra a nada, como se dice. Hablar de un metro cuadrado a 127 pesos, porque no valía ni un cigarrillo en ese día, en ese tiempo. Y fue uno de los primeros escándalos que hubo en el territorio. Mucha gente, como eran grandes extensiones de tierra, pues veían que 1.270.000, por eso que me da la cuenta del metro cuadrado, a eso salía la hectárea. Entonces la gente con 20, 30, 40 hectáreas iban vendiendo la tierrita. Debido a eso también resulta ya otras problemáticas, como cuando entra la maquinaria, cuando se vienen ya las explosiones que eran demasiado grandes y el polvo, un viaje de contaminantes que existen, que comenzaron a generar ellos y que realmente puso. Bueno, iba por ahí en el lado, sí, por la cuestión de todas las problemáticas que iban generando, todos los impactos. Debido a eso ya comenzamos con lo que eran las protestas. Comenzamos a protestar, comenzamos a hacer paros, comenzamos a mirar ya realmente de que pues había gente en el territorio, y resultamos muchas organizaciones de diferentes municipios, de Peque, Sabana Larga, Liborina, Ituango, Briceño, San Andrés de Cuerquia, quien se me queda por ahí, y abajo nos recogimos en asociaciones. Entonces se dijo que íbamos a organizarnos como ASBAN, Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, adscritos a un movimiento grande que era Ríos Vivos. Esas organizaciones, también estaba Peque. Esas organizaciones pues estaban constituidas por campesinos, campesinas, mariqueros, mariqueras, arrieros, gente que sacaba el sustento del río, pescadores, pescadoras, mucha variedad de labores, cultivos, en el caso mío también, porque
también veíamos que iban a haber unas afectaciones. Todo eso generó en gran parte de que volviéramos ya como con una acción muy grande que fue en el 2014, donde se salió a protestar aquí abajo al Valle de Toledo y nos detienen a 80 personas, de las cuales 11, 12, me parece que se la llevan para Santa Rosa de Osos. Pues nosotros arrancamos una protesta desde en Medellín, una muy grande por un determinado tiempo, que fueron casi 8 meses en la Universidad de Antioquia, donde se tuvo ya un conocimiento más de cómo éramos nosotros en el territorio. Como organizaciones, cada una nos sentábamos todos los días en el coliseo de la universidad a planificar cuáles eran las afectaciones en cada territorio, cuántas personas, y comenzamos a hacer las fichas, como se dice, casi técnicas y de vivencias de cada uno de nosotros, y las recogimos, y ya con esto pedimos una intervención del gobierno de turno en ese tiempo, el gobernador de Antioquia. Estuvimos sentados en varias mesas, nunca nos atendió el gobernador, que en ese tiempo era Fajardo. Este señor Fajardo, Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, nunca nos atendió, mandó siempre al secretario de gobierno. Estuvimos sentados con EP, con dirigentes del proyecto, y Lo perdí ahí un rato, Fabio. sí, sí, ya, iba en Lo perdí que... en el momento de las reuniones, y cuando Sergio Fajardo no enviaban, o sea, no llegó nunca a reunirse con ustedes y enviaba como a un delegado. Y pues que no, Claro, realmente ahí entonces, no tuvieron mucho diálogo. debido a eso, hicimos unas acciones bastante fuertes en Medellín en cuanto a la protesta. Diario salíamos a diferentes puntos en Medellín, estando todos confinados allá o reunidos, porque no era sino que nos reunimos todas las asociaciones de los municipios a pensarnos qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, no, ahí comenzamos ya las exigencias, qué queríamos, qué tanto tiempo íbamos a seguir. Y, y dentro de las acciones estuvimos en varias veces, pues en la Alpujarra, en el Festival de la Poesía, en muchas cosas que eran tiempo allá, pero con una exigencia clara, era cómo íbamos a quedarnos con el territorio del proyecto. Regresamos después de 8 meses, ya muy enterados de la realidad de lo que era el proyecto, sin ninguna solución. Una de las exigencias mayores era que nosotros queríamos el río libre como lo teníamos, no queríamos el proyecto, que era la principal, y la segunda era ya, si se iba a hacer, era cuál iba a ser la forma de indemnizar, cuál era la forma de proteger la naturaleza, todo lo que tenía que verse con la licencia ambiental. Nunca nos dieron razón de esto, ni la han dado hasta el momento a muchas personas que todavía existimos en el territorio, y que no ha habido solución a partir de que todavía está el proyecto. Acciones jurídicas, demandas, lo que son las acciones jurídicas, muchas demandas, hicimos varios derechos de peticiones colectivos, y las audiencias públicas, que también las pedimos en gran parte. Hubo un apoyo mucho de las universidades, de organizaciones en Medellín, de sindicatos, de personas de muchas partes que... Lo volví a perder, don Fabio. Me voy cogiendo golpe ahí porque... Sí, como le venía diciendo, ya para esa época del 2015, pues nos fortalecíamos con todo el conocimiento de organizaciones que nos apoyan. Ahí voy a apagar entonces a ver si las hacemos así y mejora un poquito la señal, don Fabio, porque me quedé me quedé en las reuniones Bueno, y en las acciones judiciales que habían hecho. Ahí me quedé. Y es que tengo unas sí, sí. preguntas para hacerle, pero si quiere, terminamos ahí con esta parte y yo le hago unas preguntitas, don Fabio. No, terminamos aquí a llegar al punto 2018, donde ya el proyecto estaba muy avanzado, muchas de las protestas, ¿me escucha? Sí, señor, ahí lo escucho. Donde muchas de las protestas, acciones, todo esto ya las habíamos recopilado, pruebas judiciales, todo el cuento, y llega la contingencia, que es cuando se les desbarata eso allá, que hay un problema, el río se les mete, eh,
Y también en ese momento también hay un corte dentro de las mismas organizaciones donde hay una división en el movimiento Río. Don Fabio, yo quisiera que parara ahí un momentito en la historia para después retomar ese momento que creo que es crucial. Y ahí no sé si me escucha, si me está escuchando. Dígame, Don Fabio, ¿me escucha? hola, Hola, es que ahí lo volví a perder. Ahí me escucha. cuénteme. Sí, don Fabio, es que quisiera hacer unas preguntas antes de tomar el tema, de retomar el tema digamos que la división que empezó a contarme. Entonces, es para clarificar un poco. Ahí me está escuchando. ¿Me escucho? Sergio, Ahí me he escuchado. bueno, Ahí me he nos escuchado, volvió. Fabio. Hola, Sí, pues, madre mía. Dale, dale. no, sí, Sí, ya. sí, pregúnteme. Sí, don Fabio, es que antes de que siguiera con la historia de Ríos Vivos y la división, quería preguntarle qué tan organizadas estaban las comunidades antes de la llegada del proyecto. ¿Había organización alrededor, digamos, Escucho. alrededor de alguna iniciativa comunitaria dentro del proyecto, digamos, del territorio? O sea, habían organizaciones más allá de las juntas de acción comunal, habían unos iniciativas organizativas en el territorio antes de la llegada del proyecto. Eh, Eran muy poquitas. O sea, verdaderamente las asociaciones de campesinos sí que surgieron a partir de esas organizaciones, eran poquitas. Surgieron muchas de ellas a partir de cuando se inicia el proyecto. Estaba más dado por las acciones comunales de cada vereda o de cada municipio. ¿Y quién lidera, o sea, no tanto a nombre propio, pero sí, digamos que es claro, Ríos Vivos y su liderazgo, pues, de reunir estas organizaciones, pero ¿dónde desde su conocimiento se gesta el movimiento? O sea, ¿dónde empieza realmente a El, mo- surgir el, ese movimiento? Digamos, el, mo- con Hidroituango, pero ¿dónde se gesta puntualmente el movimiento? no, el movimiento se gesta a partir de cada uno de los líderes que hay en el territorio. O sea, realmente había líderes de acciones comunales, más que todo acciones comunales, unos poquitos de barequeros que se armaron al principio, de las personas que sacaban oro en el río, y, y una organización de mujeres de Ituango. Entonces, fueron del territorio, de cada territorio iban saliendo, que son más afectados, entonces iban los o de Toledo, a Elexales, sí, de varias partes que iban, o de Ituango, que era la parte de la Georgia, muchas veredas de cada municipio. O sea, de cada municipio se podía decir que había gente de 20, 30 veredas, casi, sobre todo las más grandes como la de Ituango. Don Fabio, usted me comentó digamos que una etapa digamos que de la organización y fue, digamos, el escenario de esos meses o ese tiempo en el que estuvieron en la Universidad de Medellín, ¿cierto? En la Universidad, perdón, de Antioquia. Ahí me De confirma Antioquia. el nombre, eso, perdón, la Universidad de Antioquia. Sí, o sea, digamos, aparte, digamos, de acogerlos, sin acogerlos, la universidad, ¿cómo fue ese proceso de crecimiento o de contextualización o de formación que tuvieron en ese espacio? O sea, ese espacio de estar ahí concentrados fue relevante, digamos, para la organización social que se estaba gestando. O sea, ahí, digamos, Ríos Vivos se fortaleció de alguna manera, se reunieron y se fortalecieron. Tanto reunidos, pero más que todo fueron las organizaciones como tal. Sí, lo mejor fueron las organizaciones como tal, porque cada una se dio cuenta de realmente que era un proyecto de esos a partir del conocimiento de muchos profesores, estudiantes. Don Fabio, ¿me escucha? Sí, ahí sí, volvió. Es que sí, volvió. Me quedé en el tema digamos que esa interacción que tuvieron con estudiantes y profesores. Ahí me quedé. Si me la puede repetir, por favor. Bueno, sí, en ese encuentro en la universidad, pues el apoyo de los profesores, primero que todo, de estudiantes y adicional, pues el relacionamiento con muchas organizaciones sociales que fueron a mirar qué era la protesta, qué era lo que exigíamos, periodistas, de todo, muchos medios de comunicación que fueron también y miraron la realidad. Y nosotros ahí también nos pudimos nutrir con muchas personas que realmente nos apoyaron en ese sentido, en mostrarnos, porque gran parte de la gente que fue allá en la protesta, pues muchos no sabían casi ni leer ni escribir. Allá muchos aprendieron a leer y escribir,
a hacer muchas actividades, pero lo principal fue esa relación dentro de todos los municipios. O sea, dentro de los municipios ya estábamos, y cada municipio tenía muchas organizaciones de acciones comunales. Ves como cada municipio dijo, no, vamos a hacer una asociación de víctimas y afectados por megaproyectos, que se llamaba, o se llama ASBAN todavía, hay algunas que todavía existen. Ese relacionamiento entre municipios, en qué era lo que hacían en Peque, qué era lo que hacían en Ituango, en Briceño, en Toledo, en San Andrés, el podernos conversar también nutrió mucho la organización y la hizo más fuerte para poder enfrentar lo que era verdaderamente el Ituango. ¿Me escucha? Ay, No, ahí lo escuché. Hola. Hasta ahí lo escuché perfecto. Bueno. Hasta ahí lo escuché muy bien, don Fabio. No, pues es que digamos que estaba también entendiendo, pues, y es parte también de lo que quería conocer, el impacto que tuvo, digamos, para todo el movimiento social, ese espacio, digamos, esa inclusión, esa inclusión, pues, dentro de la universidad, se me olvidaron las palabras, específicamente, de cómo ustedes llegaron allá a ese espacio que, pues, es un espacio académico, un escenario, pues, académico, y que, pues, cumplió con un propósito también frente al movimiento y, pues como me lo dice Fabio, a las personas, ¿no? Porque también se encontraron y hubo un crecimiento pues organizativo y también un impacto hacia las personas, ¿no, Fabio? O sea, yo quisiera como conocer también un poquito y como ya para redondear el tema y pasar un poco también a No, continuar la historia de Ríos Vivos que usted conoce, sino cómo se impactó, digamos, las personas, o sea, cómo fue organizativamente, pero cómo se impactaron las personas con esto y cómo se impactó esa también fue el una de territorio, ¿no? Después de eso. Claro, claro. No, fuera de que nosotros pues entendimos ya la realidad de qué era lo que estaba pasando, pero lo primordial para nosotros como campesinos y campesinas en ese momento y barqueros y todos los que habíamos allá era realmente visibilizar qué era un proyecto en ciudades. ¿Era visibilizar qué, don Fabio? Ahí lo perdí. ¿Era visibilizar qué? Visibilizar qué era un megaproyecto para las personas que vivían en la ciudad y que desconocen eso. Y adicional, Sí. cómo era la forma de vivir de nosotros también en el campo y cómo nos relacionábamos nosotros con el río. O sea, fue una cosa, pues, hasta maravillosa, porque entonces mucha gente se pudo haber enterado a partir de cada una de las salidas, de las protestas, de las acciones que hacíamos en muchos espacios que tuvimos, de mostrarle a la gente qué era la vivencia de las personas que estaban en esa universidad protestando en nuestros territorios y cuál iba a ser el impacto que nos iban a crear. Entonces, eso sirvió también como nosotros no estábamos ahí como decían ellos, que no, habían sido unos poquitos y ya los indemnizamos. Y no era eso, era una gran cantidad de personas y adicional que no había otra cosa como decían ellos que pues indemnizar, pero el medio ambiente no había quien lo indemnizara. El daño que le han hecho y que todavía le están haciendo al medio ambiente. Hola, ahí me escuchó lo último. Sí, se cortó un poquitico en el tema del medio ambiente y el impacto que todavía No, le siguen haciendo al medio ambiente. eso, es que ellos, pues, no, eso no tiene valor. O sea, lo que podían indemnizar a una persona está bien, pero al medio ambiente y a las formas de vida de las personas que vivimos en este cañón, no tenían forma cómo pagarlas. O sea, eso, y no lo van a tener porque no, eso no lo cuantifican ellos, porque no tienen con qué pagarlo. Dañar el medio ambiente como lo han dañado, no tienen nunca cuándo pagarlo. Harán algunas acciones para mejorar ese daño, pero no alcanza nunca a recuperarse, porque entre es el río, ya esto es una agua quieta, ya aquí no corre nada, unas grandes profundidades, en cambio anteriormente el río era de una corriente inmensa, de mucha energía, y ya eso no existe. Don Fabio, entendido ahí esa parte, a pesar de la dificultad de la comunicación. Ahora sí, don Fabio, retomando un poco el tema de Ríos Vivos, o sea, ya digamos en el recorrido que me ha explicado Fabio, pues es evidente, digamos, el crecimiento como organización a partir del desarrollo del proyecto No te Hidroituango. escucho. ¿Me escucha? Ahí me escucha. Sí. Dale, sí. Entonces ya digamos que con el recorrido que nos hace don Fabio, que me hace don Fabio acá en la entrevista, y entendiendo también cómo este movimiento Ríos Vivos, digamos que crece también a la par cómo se va desarrollando el proyecto Hidroituango, quisiera saber esa etapa de la organización cuando usted me comentaba
empiezan procesos de división al interior de la organización. Digamos, el motivo de la división y qué se genera posterior a la división de Ríos Vivos. No, ahí hay varias problemáticas que pues son casi, eh, hay problemáticas de dinero, hay problemáticas sentimentales, hay problemáticas, hay un viaje de cosas dentro de las mismas organizaciones. Eh, eh, ahí me escucha, volvió. Sí, señor, yo lo estoy escuchando. Bueno, que te estaba contando que habían muchas problemáticas, sobre todo de egos, ya de algunos líderes que estaban pues ya con más conocimiento y que guiaban parte de la movilización. Eh, entonces comienzan esos conflictos, esos roces que los hay dentro de varias organizaciones y hay un rompimiento justamente en el tiempo de la contingencia que debíamos haber estado más unidos. Ahí se rompe el movimiento Ríos Vivos, entonces hay una división. Algunas asociaciones se van para un lado y otras se quedan ahí. Eh, y hasta el momento hay hasta peleas todavía por por el nombre del Ríos Vivos, por la marca o el logo como también. Entonces eso ahí hubo de todo. O sea, sinceramente hubo de todo. Y fue en la época más delicada porque era para estar más juntos cuando hubo la contingencia. Eso creó que pues algunas organizaciones, sobre todo las de Liborina, Peque, Sabana Larga y algunas personas que habían desplazado allí, y hay de Brice, de Ríos Vivos, ahí me escucha. Lo perdí cuando estaba empezando a hablar de Briseño. Bueno, que cuando hay esa discusión y ya se ve eso, entonces algunos de los líderes pues comenzamos a buscar, como se dice, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Aquí no podemos seguir con esto. Y, y hay esa división. Lo perdí de nuevo, Fabio. Cuando los líderes dijeron, aquí no podemos estar más y ya no tenemos cabida, ahí lo perdí. Si quieres repetírmelo, Fabio, por favor, qué pena. Bueno, cuando hay esa pelea dentro de las organizaciones y no hay cabida como entre todos ya la misma unión, pues entonces hay una división, algunas organizaciones como de Peque, de Liborina, de Sabana Larga, de gente que había desplazado en Medellín porque no podían estar en el territorio, y de Briseño, pues armamos otra organización nosotros ya que se llama Comunidades Z y que venimos trabajando a partir de eso. 2019 ya se da la sentencia y entonces hay una reunión donde la Procuraduría nos Lo perdí, don Fabio. cita y sube la sentencia del Río Cauca. Ahí me escucha, don Hola, Fabio. volvimos. Sí, 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 lo perdí. Esto está muy complicado, dígame. pero le pido paciencia, don Fabio. No, dale, dale, dale. Lo perdí en el momento cuando empezó Comunidad Z. O sea, ustedes, digamos, de la división, digamos, surge Comunidad Z y en ese momento surge, pues, o sea, No te posterior a la escucho. contingencia. Ahí me escucha, ahí me está No, escuchando. ahí me escucho, sí. Listo. Entonces, me estaba comentando cómo surge Comunidad Z y ese momento yo le quería hacer también una pregunta, si quiere continúa como venía haciendo don Fabio, después me podría responder cuál es el propósito que ustedes se plantean para Comunidad Z. Pero entonces me estaba comentando, digamos, el nacimiento de Comunidad Z a partir de la división de esos líderes dentro de Ríos Vivos. Y es cuando en el 2019 aparece la sentencia del Río Cauca, por alguna manera, que es la reunión que usted me dice que cita la Procuraduría. Entonces, ahí en ese pedacito, si me puede continuar esa historia y comentarme lo que le pregunto sobre los propósitos de la organización de Comunidad Z.
Sergio, Don Fabio, ¿me escucha? ahí sí le escucho. ¿Escuchó la Le pregunta? perdí. No, Bueno, era dos cosas. Era para que continuara la historia porque me quedé en la división, en esa separación de los líderes de Ríos Vivos y el surgimiento sí, de sí. Comunidad Z. Y por el otro lado, me quería preguntar si, pues, es para que me contara con Ahí qué vuelvo y se le fue la voz. propósito, era para que me contara con qué propósito surgió Comunidad Z, o qué propósito más bien tiene en este momento Comunidad Z. Ahí me escuchó. Sí. Bueno, no, el Listo, propósito perfecto. mayor de Comunidades Z era reunir pues los que estábamos inconformes en Ríos Vivos y se hizo. Ese fue el primer propósito, pero el segundo ya sí era seguir con, con las actividades o con lo que habíamos propuesto nosotros como una reconstrucción de vida en los territorios, ya con esa represa, porque ya estaba inundado eso ahí. Entonces, ahí se hicieron varias propuestas de vida. Una era la agroecología, otro era energías alternativas, otra era medicina ancestral. Muchas de las actividades que nosotros desarrollábamos, pero ya más aplicadas y cómo íbamos a afrontar eso a partir de con lo que hacíamos con estas actividades. Entonces, era una mejor calidad de vida teniendo en cuenta de que ya había una represa. Y lo otro era también ya mirar cómo se cuadraba también, cómo se le buscaba un diálogo más directo con EPM para las exigencias causadas por la represa. ¿Sí me escuchó ahí? Sí, señor, sí lo escuché. Entonces, como yo entiendo, la posición de Ríos Vivos y de Comunidad Z parte como de aceptar de alguna manera la existencia del proyecto y como adaptarse a él en una forma propositiva. No sé si se valga la pena Sí, ya, decirlo pero así. ya después de hecho, porque siempre se ha Ya después de hecho, protestado claro, más represas. sí, sí, sí. Pero entonces es que siento o percibo que la posición de Ríos Vivos es eliminar la represa, ¿sí? Es como uno de sus propósitos. No sé, como Actualmente se sigue que no exista la con el mismo represa. propósito. Es Exactamente. correcto. Y, co- y, Y y- y siento que sería lo Comunidad ideal. Z no lo piensa así del todo. O sea, piensa más como en fortalecerse, aceptando un megaproyecto, pero sin que, como aprendiendo, o sea, como evidenciando un error o los errores de esos megaproyectos y de alguna Sí, manera adaptándose a esas condiciones que generan esos megaproyectos, pero pensando en que no vuelvan a aparecer en los territorios. Eh, eh, es correcto. O eh, sea, la idea es exponiendo, que exponiendo ya las esto dificultades no y todo ese tiene como la impacto que reversa, generó. ya no tenemos que adaptar. Sí, Pero como le digo, no, lo perdí, don Sergio, Fabio, lo perdí cuando me estaba respondiendo no, la le pregunta decía, de la le decía visión, que, la visión de Comunidad Z. Sí, señor. sí, le decía que Comunidades Z, pues al ver ya esto que lo habían hecho, pues nosotros dijimos, vamos a acomodarnos a un mejor vivir a partir de lo que tenemos, pero con unas exigencias claras de que no más represas en el Cauca, ni en ningún río de Colombia, ni del mundo. O sea, es una realidad viendo todos los impactos que ha generado y que sigue generando Ituango. O sea, todos los impactos malos, porque es que hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Ahí, sí, ya ahí más o menos entendí. Es que se cortó el último pedacito de los impactos, pues entendiendo los impactos negativos de un proyecto como ese. Es correcto. Listo, Fabio. Yo, o sea, quisiera hablar más, don Fabio, pero pues esto abre más temas No, y la comunicación está es un tema, difícil y me da ojalá pena con pudiéramos usted. charlarlo, pero sí, Claro, no, es que ha no, sido casi total. imposible, hermano. No, pero Pero ahí no, creo que lo logramos en buena parte, don Fabio, y le sí, sí, agradezco sí, mucho. ya lo que se viene es con lo que se ha trabajado con los guardianes, que vos conocés más o menos, Sí, señor. y las divisiones que han habido todavía, siguen habiendo las mismas divisiones, ya no es solamente de Ríos Vivos, sino también de comunidades aguas abajo, los impactos que se están sintiendo ahora ya, que son sobre todo los labores. Entonces,
Ya lo tenés claro por ese lado. Poquito, don Fabio, pero esto cada vez que uno escucha las cosas, pues se da cuenta que todavía le falta entender más la situación. Don Fabio, Claro, no sé claro. si me está escuchando, pero pues en primera instancia, No pues sé hasta, agradecerle mucho no sé ya este, cómo se defiende usted con eso. sí, don Fabio, no, claro que sí, yo me defiendo. Voy a despedir la entrevista, don Le Fabio, abre, para la le abre, grabación. dale. ¿Cómo? No, no, ¿cómo? ¿Qué me estaba diciendo? No, dele, don Fabio. No, no, decirles que ninguna represa en ninguna parte del mundo es viable para los seres humanos por las afectaciones que causa para un casi un sentido que realmente de beneficio a las personas. O sea, lo digo así porque pues la gente dirá, es que necesitamos la energía, pero habrá que buscar otras alternativas diferentes a seguir represando los ríos. Represar los ríos es represar las venas de nosotros y infartar nuestro corazón. Eso mismo se hace con los ríos. Eso no tiene discusión y eso acaba con la vida. Listo, don Fabio, muchísimas gracias y creo que quedó ahí grabado ese último mensaje que me parece que es bien importante pues para la entrevista. Entonces, no sé si me está escuchando. Sí, Como le estaba diciendo, le agradezco muchísimo el tiempo y ahora sí lo dejo descansar, don Fabio. Entonces voy a no, cerrar aquí la entrevista con eso hágale, haga, y comience a trabajar ya. gracias, sí señor. Después lo Para llamo y que hablamos. saque eso. Yo no sé cómo voy a editar Eso esa voy a vaina con hacer. todo ese viaje de mochos. Listo, gracias, don Fabio. Un Bueno, abrazo y descanse. Ahora sí lo dejo descansar. Un abrazo. Después hablamos y le cuento. chao, Un hasta abrazo, don luego. Fabio. No, Chao. hágale. Gracias, don Fabio. Con mucho gusto, hombre. Gracias, don Hasta Fabio. luego. Bueno, gracias, don Fabio.